Imagina que tu municipio aparece en una lista global, pero no de innovación ni de desarrollo, sino de los lugares más contaminados del mundo. Y este fue el caso de Jaina hasta el año 2019, cuando Blacksmith Institute la señalaba como una de las zonas más tóxicas del planeta. Y hoy, apenas unos años después, ese mismo municipio carga con un título completamente distinto, el del primer distrito industrial de la República Dominicana. Dos etiquetas totalmente opuestas en menos de una década. Una habla de contaminación y rezago, la otra de potencial económico y desarrollo. Pero ¿qué cambió? ¿Qué significa realmente ser un distrito industrial? Hoy vamos a hablar de eso, de cómo un municipio puede reinventarse y de el rol que tienen los gobiernos locales para convertir las resoluciones en oportunidades reales. Pero antes, debemos de darle bienvenida a este espacio del Papel a la Acción podcast, nuevo espacio que estamos sacando dentro del podcast, que va a tener muchas colaboraciones durante este año para reafirmar el compromiso de la Fundación y la Asociación Hueco Caribe con el tema del desarrollo sostenible y utilizar las herramientas de innovación social para poder aportar al desarrollo económico, profesional, personal de todos los dominicanos y dominicanas y también de la diáspora, de los que no están, de los extranjeros, de todo aquel que consuma este contenido y que le pueda servir para poder realizar eh, acciones a favor de la justicia social y la justicia ambiental. Entonces, este espacio eh, que vamos a estar trabajando, vamos a estar hablando sobre qué, sobre oportunidades y experiencias que existen en nuestro país para generar desde la base aquella donde se intervienen los gobiernos locales, la organización civil y la gente. Entonces, este espacio se llama Del Papel a la Acción Podcast enfocado a los gobiernos locales. Y este espacio lo vamos a trabajar con alguien muy especial para mí. Para aquellos que no me conocen, mi nombre es Angélica Vázquez, soy la directora ejecutiva de la Asociación Hueco Caribe y quien nos acompaña el día de hoy es alguien muy especial porque creo que tenemos por hacer esta iniciativa alrededor de más de 5 años. Duramos muchísimas horas hablando y poder llevarle ahora al público lo que nosotras conversamos, de cosas que nos preocupan, de cosas que entendemos que podemos cambiar y poner también a disposición el know-how que ambas tenemos a favor del desarrollo de los gobiernos locales. Entonces, Ana, si quieres presentarte y tomar el espacio, eres bienvenida. Ana Abreu, una súper gran amiga con la que vamos a estar compartiendo estos espacios que van a estar saliendo de manera recurrente a través del Papel a la Acción podcast. Gracias de verdad por el honor de compartir con la Fundación tu experiencia y de hacer este espacio realidad. No, gracias a ti realmente. Y como dices, ya teníamos tiempo hablando de cómo podíamos aportar. Ambas creemos justamente en que el crecimiento viene desde la base, porque si bien se necesita desarrollo macroeconómico, si no hay una distribución efectiva de ese desarrollo macroeconómico, seguimos viendo las condiciones de desigualdad que muchas veces prevalecen. Y pues para nosotras es muy importante poder trabajar en los territorios, pero también que los territorios entiendan que ellos pueden desarrollarse sin tener que esperar por el gobierno central o por otras circunstancias externas, que es mucho de lo que ya nosotras hemos hecho en colaboraciones anteriores, que también lo hice cuando estaba trabajando justamente en el Ministerio de Industria. Ahí fue donde ya entendí que tenía que especializarme en gestión pública, que era parte de lo que hacía, pero también el tema de desarrollo económico definitivamente es mi pasión porque ahí ambas sabemos que es parte elemental del desarrollo social porque se requieren los ingresos para que las cosas pues se movilicen y para que la gente tenga pues capacidad de pago para poder solventar sus necesidades. Entonces, aquí venimos las dos justamente a aportar desde la experiencia, el conocimiento, la fe que tenemos de que esto puede realmente generar cambio, ya sea directo o indirecto, y vamos a aportar todo lo que podamos para que el desarrollo local en República Dominicana sea una realidad. Totalmente, totalmente. Y es importante comentar que esto es un espacio muy técnico. Vamos a tratar de aplatanar bien en buen dominicano Sí. todo lo que podamos a nivel de estos conceptos técnicos que entendemos que son vitales para que cualquier actor de que está aportando desde ya sea una organización civil, algún ayuntamiento
pueda motorizar y utilizar las herramientas que nosotros queremos brindar y poner a disposición a través de estos espacios de conversación, las puedan utilizar de manera acertada. Así que básicamente vamos a utilizar mucho de lo que ya conocemos, de nuestra experiencia, y vamos a compartir oportunidades para que de manera conjunta puedan trabajar todos los actores que convergen dentro de un gobierno local, pues puedan trabajar de manera conjunta y muy enfocado en hacer lo que vamos a hablar el día de hoy, o sea, convertir algo que de repente tenía una súper etiqueta y ahora tiene una etiqueta diferente. Y creo que es un muy buen ejemplo que tiene mucho que ver con lo que nosotros desde la Fundación y desde el tema de emprendimiento e innovación social buscamos. O sea, cómo nosotros podemos regenerar la vida de la gente utilizando las herramientas de innovación social. Así que bueno, Ana es un excelente profesional. Creo que nos has comentado un poquito sobre tu expertise, que sería valiosísimo que muchos lo conocieran, porque yo lo que voy a venir es prácticamente como host a aprender, igual que ustedes, de todo el conocimiento que tiene Ana. Y bueno, yo lo que voy a ir diciendo, pero eso que dice Ana, ¿te parece a tal cosa? Y creo que la pudiéramos aplicar. Así que de aquí pueden salir proyectos, pueden salir más iniciativas, ideas que se nos ocurran, porque hoy lo que vamos a estar haciendo es abriendo los espacios de conversación que antes teníamos las dos por estas mismas vías, pero ya las estamos haciendo públicas. Entonces, cuéntanos un poquito, Ana, sobre tu experiencia. Y eso es valioso que lo sepamos. Primero porque es bueno reconocer el background de muchos profesionales dominicanos. Y eso a mí me llena mucho de mucho orgullo porque ese talento se está utilizando a favor de nuestro país. Y yo creo que eso hay que aplaudirlo y cacarearlo. Así que cuéntanos un poquito sobre tu expertise. La parte más difícil siempre es hablar sobre uno mismo. Pero bueno, déjame hablar un poquito de esa intersección de mis conocimientos y mi deseo. De que volvamos a los deseos de niña. No, realmente sí, ahí me gustaría puntualizar un poquito, porque creo que muchas veces, así como tú planteas, el conocimiento que uno pueda tener en un área u otra queda muy enmarcado y hay intersecciones que hoy en día son muy posibles, logrables y que realmente son las que te van a ayudar a llegar a los objetivos que planteas. Y ahí sí me gustaría tener este espacio para decirle a los profesionales que a veces se encasillan en un solo tema, entendiendo que no hay intersección con otros temas, que realmente es muy posible cuando tú desarrollas las habilidades. ¿Y por qué lo menciono? Porque, por ejemplo, mi carrera profesional inició con el tema de comunicación y justamente trabajando comunicación para entidades gubernamentales y entidades privadas, pero desde el sector público. Posteriormente comencé a conectar con el ecosistema de emprendimiento. Ahí tuve la experiencia justamente de conectar con el Hueco cuando empezó la iniciativa en República Dominicana, entender a qué venía, primera vez que escuchaba el concepto de emprendimiento social, que ya el Hueco en Soria lo tiene bastante desarrollado y aquí realmente comenzamos a trabajarlo en esa iniciativa. Luego, pues tuve la oportunidad de pasar al Ministerio de Industria, en la Dirección de Emprendimiento, justamente coordinando lo que ya hoy se materializó como la Red Nacional de Emprendimiento, junto con más personas en el equipo. Y realmente el trabajo en ese espacio fue el que me conectó más con el tema local. Desde mucho tiempo antes ya yo pensaba justamente en el tema de desarrollo local, pero la realidad es que es muy complejo pensar en cómo hacerlo fuera de un espacio de una ONG. Generalmente cuando tú piensas en desarrollo local, nos quedamos en desarrollo social, no necesariamente nos vamos a desarrollo económico. Entonces ahí comenzamos a trabajar con iniciativas también. Desde el ministerio tuvimos la oportunidad de conocer muchas iniciativas extranjeras que tienen oportunidad de tropicalización, como este trabajo en territorios. Entonces ahí comenzamos a trabajar en territorios, fomentando justamente crear redes provinciales de emprendimiento basadas en recursos endógenos. Tuve la oportunidad de que Japón me escogiera para ir a conocer un proyecto que también se basa en recursos endógenos que no pudimos aplicar porque ahí llegó la pandemia y nos dañó todo el proceso, hubo que cortar. Ana. Pero la realidad es que es mucho un tema de trabajo local, una intersección con entender cómo se ejecutan las políticas públicas, cómo llevar eso a la gestión, que son dos cosas
que van en conjunto pero diferentes. Ahora también tengo la oportunidad de entender cómo los emprendimientos de alto impacto se crean y eso me permite justamente tener una mirada holística que me provee herramientas para poder pasar de un lugar a otro y transmitir este conocimiento que voy teniendo desde cada lado. Eso es como un resumen bastante corto de 20 años de existencia en el mundo Dios mío, profesional. 20 años. Ana, mira, lo único que yo quisiera que tú pusieras como un chin más platanadito, y lo digo porque de repente este podcast lo puede escuchar alguien que esté estudiando administración pública o de repente está haciendo su diplomado en municipalidad o de repente una persona que quiere candidatearse, o sea, alguien que quiere hacer algo por su comunidad, pero no sabe lo que es un recurso endógeno. Cuéntanos sobre Ah, eso. sí, tú dijiste que era muy técnico y es verdad. Eso es una mala costumbre con la que vamos a tener que lidiar, aplatanar. Yo Un voy a estar recurso aquí para eso. No se bien. preocupen, yo voy a estar aquí para eso. Un recurso endógeno son aquellos recursos propios de la zona. Y eso fue algo que también descubrimos en las redes provinciales de emprendimiento. Y también fue una experiencia que nos contaron en Chile cuando comenzaron a trabajar en territorios. Cuando tú llegas, por ejemplo, al norte, no te vas a encontrar los mismos actores ni los mismos recursos locales que cuando vas al sur o vas al este. Entonces, te puedes encontrar que en una región, por ejemplo, el líder que mueve las masas, ONGs, personas, es un alcalde, pero en otro te puedes encontrar que es una ONG, en otro te puedes encontrar que es alguien de la Cámara de Comercio. Va a depender mucho de cuál sea la naturaleza que tenga, pero el recurso endógeno tiene que ver con las cosas que son propias de la zona. También te vas a encontrar con un recurso endógeno del este, ahora mismo es el turismo, y digo ahora mismo porque, verdad, espero que yo que soy del sur, el sur también fluya como nos está haciendo ahora con Cabo Rojo, Están pero, trabajando para eso. claro, y te puedes encontrar con que en el norte un recurso endógeno es la agricultura o Genial, el carnaval. genial, sí, claro, claro, claro que sí. Y la misma ganadería también. La Y creo que sí, también a nivel de reconocimiento de recursos endógenos, que siempre lo pongo como en perspectiva, creo que una característica que en lo particular, ¿verdad? Yo desde afuera veo que es muy valioso, por ejemplo, en nuestra zona norte, que estratégicamente se puede utilizar buenísimo, es como la cohesión que existe entre muchos actores. A diferencia de otras zonas de nuestro país, donde lamentablemente yo siento como que le hace falta como más ese sentido de pertenencia que no les permite como articularse de manera más potente. En la zona norte es totalmente distinto. Incluso cuando yo estoy escribiendo proyectos que me toca trabajar como que en la zona norte, yo como que soy más, vamos a decir, como más optimista a la hora de yo armar todo el proceso de articulación que se hace previo a tu montar sí, un proyecto. O sea, yo no voy a llegar a una zona sin poder articular con los actores de la zona. Y cuando estoy escribiendo para zona norte, siempre tengo como esa tranquilidad de que la zona está bien articulada. O sea, y es así, y en la práctica es así, así los que estén ahí no lo estén viendo, porque nosotros lo que hacemos es que contraponemos mi experiencia en otra zona contra la que estoy viendo en la actualidad. Y de verdad que la zona norte tiene esa riqueza, tiene provincias que están muy bien cohesionadas, que tienen plan estratégico y demás. Y yo creo que esos son temas de los que vamos a estar hablando vamos en a estar estos hablando. espacios. Eso te iba a Vamos a decir, estar vamos a estar hablando más adelante de exactamente. esto y los números lo demuestran también. Cuando tú tienes sentido de pertenencia, tú no emigras. Y justamente para este proceso que estábamos hablando, estuve investigando algunos números y cuando tú ves, nosotros en el sur somos solamente el 16% de la población total y realmente en territorio somos del mismo tamaño prácticamente que el norte. Sí, Entonces, cuando tú emigras, independientemente de que sigue siendo tu tierra, el sentimiento no es el mismo. Tú comienzas a tener un sentido de pertenencia con el lugar en el que estás en el día a día, que es el que te provee justamente tu hábitat. En el norte la gente no suele emigrar y no suele emigrar por 20.000 circunstancias que podemos hablar sociológicamente más adelante, que no pasan en otros espacios. exactamente. Y qué bueno que iniciamos un poquito la conversación con esto, porque realmente una de las cosas fundamentales de traer este espacio del papel a la acción podcast, esta colaboración que vamos a estar haciendo, parte del tema de los gobiernos locales,
esta colaboración que vamos a estar haciendo entre la Asociación Hueco Caribe y Ana, experta en gestión pública. Básicamente, ¿qué es lo que busca? Bueno, nosotros que estamos creando este espacio pensado para la gente que trabaja en lo local, para que de repente esas oportunidades que encontramos en algunas zonas de nuestro país, de temas de articulación y demás, empecemos a entender con qué herramientas podemos hacer todo esto. Este podcast y este espacio está totalmente dedicado para alcaldes, regidores, equipos técnicos municipales, llámese el equipo de planificación y desarrollo, actores del desarrollo territorial, las organizaciones sin fines de lucro, las cooperativas, las asociaciones de desarrollo de la comunidad, el Consejo de Desarrollo de la Comunidad, o sea, todos estos actores, la iglesia y demás, todos estos actores que son esos recursos endógenos, vamos a poner a empezar a utilizar ya esos elementos técnicos que ya ustedes saben lo que es un recurso endógeno, que de alguna forma u otra se necesitan para que las políticas públicas no se queden en papel. Que un poco el core de este capítulo es cómo una normativa, como una resolución, como una decisión de un ente regulador de una política pública como el tema del desarrollo industrial en nuestro país se convierte a este municipio, que es el municipio de Jaina, cabe destacar que Ana es de ahí, en un referente ahora mismo, o sea, en el primer distrito municipal del país. Entonces, sí, vamos a estar, yo voy a estar siempre tratando de ponerle como que el ingrediente y llevar como que eso que vamos a estar viendo, cómo se traduce en herramientas y cómo se traduce en acciones de el utilizar la innovación social, el emprendimiento social para convertir ese desarrollo local en algo real. Todo el tema de la generación de empleos y la cohesión territorial. Vamos a estar mirando también cómo las herramientas que ya los ayuntamientos deben de utilizar, como por ejemplo el SISMAP municipal, si lo se utiliza de manera acertada, cómo le aporta valor al gobierno local y cómo le aporta valor también a la zona, a ese municipio, a ese colectivo que está ahí. Y también vamos a estar explorando los elementos más interesantes. Vamos a estar desmitificando algunas cositas, Ana, porque yo sé que hay mucha gente que no sabe que si tiene un ayuntamiento puede acceder a fondos de manera directa, que no necesariamente debe de esperar que el gobierno central le provea de fondos, sino que podemos armar acciones, alianzas, estrategias de fundraising, que es recaudación de fondos, y formas distintas de financiar las iniciativas que el gobierno local quiera hacer. Entonces, eso lo vamos a estar explorando durante todos estos espacios, Ana. Y yo creo que ya es hora de hablar de ese hito tan interesante de Jaina y de introducir este caso, porque de verdad que tú que eres de Jaina, me imagino que te estabas sumamente preocupada en ese momento en el que tu pueblo, tu comunidad, estaba teniendo una etiqueta tan, vamos a decir, excluyente como, óyeme, o sea, uno de los lugares más tóxicos del mundo. Y cómo entonces ahora se convierte en un distrito industrial. Entonces, yo les voy a dar una definición que está por aquí escrita, pero Ana yo sé que lo va a poner como más en la práctica de lo que es un distrito industrial. Y queremos sí que caiga esto en cuenta porque creo que uno de los elementos fundamentales, incluso cuando se está diseñando o se está escribiendo, por ejemplo, el plan de desarrollo de una provincia, es o sea, hacia dónde tú quieres apuntar, qué es lo que tú quieres. Incluso una de nuestras conversaciones profundas estuvo a raíz de otro podcast que escuchamos, una entrevista de uno de los pilares o de las personas que estuvieron diseñando uno de los planes estratégicos más completos de una provincia de la zona norte, que es la zona de Santiago, y cómo el hecho de tu poder entender bien la visión te permite en el largo plazo construir y hacer lo que tienes que hacer para lograr esa visión. Entonces, ¿qué es un distrito municipal? ¿Qué es, perdón, industrial, un distrito industrial? Disclaimer. Es un tipo de concentración de sectores especializados en una localidad específica. Entonces, ¿qué significa esto en la práctica? Vamos a ponerlo, voy a tratar de ponérselo lo más en vivo. Es un ecosistema donde conviven empresas, trabajadores, universidades, espacios de capacitación y el gobierno y gobiernos, y todo esto interactúa muchísimo. Yo les voy a dar un ejemplo personal cuando estemos justo conversando un poquito sobre herramientas, pero tuve la oportunidad de ir como a algo que se parece a esto cuando estuve en mi viaje de Israel. Y de verdad que es una cosa increíble porque ese espacio es un espacio de testing,
y de desarrollo de producto que se parece mucho a este concepto del distrito industrial que lo vi en Tel Aviv, allá en Israel. Entonces, es mucho más complejo y orgánico que no solamente, o sea, esto no es solamente como que una zona industrial, que es donde tú tengo un montón de naves. Aquí yo tengo una serie de actores que hacen que lo industrial tenga sentido y que haya cercanía. Ya lo puse como un chisma aplatanado, ¿verdad, Ana? Ajá, un poquito. Ok. Entonces, en términos llanos, es como si fuera un vecindario económico. O sea, que por ejemplo, todos estos espacios, como una fábrica, que es la parte superior, por ejemplo, del zapato, otro fabrica las suelas, otro diseña las cajas, y todo esto genera ese ecosistema que permite que el zapato pueda salir, desde incluso hasta el concepto que se puede dar. Entonces, Ana, vamos a ver un caso que no necesariamente es el de Jaina, pero vamos a tratar de irlo como comparando, porque al final Jaina tiene esa visión, pero Ujú, todavía no es esa realidad, pero ujú, estamos apuntando para allá. Entonces, efectivamente. creo que, como les decía ahorita, lo muy importante es saber para dónde vamos, para saber qué tenemos que hacer para llegar. Entonces, cuéntanos sobre este caso. Si tú crees que tiene que aplatar un poquito más el concepto de distrito industrial, dale para allá, compártelo, que sé que muchos sí están ávidos de saber, porque mucha gente, si son como yo, súper gráficos, yo viendo la definición me imagino el pueblo así de mi familia, por ejemplo, que es Río San Juan, ¿cómo se vería si fuera un distrito industrial? Entonces, cuéntanos un poquito sobre el caso que vamos a ver para hacer la comparación con el caso a nivel de visión de lo que es el distrito industrial de Jaina. Efectivamente. Para poner un poquito más en contexto, el distrito industrial, tal y como tú lo dijiste, es más que un espacio lleno de naves, porque si a eso vamos, Jaina ya tiene muchos parques y zonas especiales, Exactamente. justamente. Sin embargo, para que sea un distrito, tienen que darse otras condiciones naturales en la misma zona geográfica. Y es justamente que haya un entorno que ya moviliza justamente la actividad económica, pues, porque es parte de su día a día. Hay una confianza compartida, hay historia y todo el entorno se mueve justamente en torno a lo que económicamente pasa. Por ejemplo, la atmósfera industrial se vive en el día a día. Hace unos años, obviamente, las cosas van evolucionando y ahora el mismo tema y el mismo concepto de distrito industrial ha ido evolucionando. Sin embargo, justamente por pasar este proceso de evolución es que Jaina ahora viene a ser, ahora no, porque fue en el 2022, fue declarado distrito industrial y está en este proceso justamente de darle esta identidad y que yo sé que va a ir evolucionando justamente también hacia otros modelos que ya están más adelantados. Pero hace unos años, por ejemplo, cuando la chimenea de la refinería se encendía, eso indicaba actividad económica. O cuando escuchábamos la corneta, yo vivo en un pueblo cuyo nombre también se debe a una de las actividades industriales que había en Jaina, que era el ingenio azucarero. Entonces, la zona donde yo vivo tiene un nombre relacionado con este tema. Y al final, cada una de estas actividades tenía una característica que nos conectaba con lo que estaba pasando. Desde que se encendía esa chimenea, justamente, y se dice por ahí, que todavía sigue siendo parte de una frase muy común, empezó Jaina a moler. ¡Ey, Entonces, sí! empezó Jaina a moler en ese entonces, porque eso evolucionó, a mi casa incluso, que estaba bastante lejos, llegaban esas pajitas de cuando estaba Mm, moliendo el ingenio, la caña, y salía ese residuo que llegaba a las casas, pero eso significaba que había actividad económica. Cuando eso dejó de la pasar, cachipa, ¿no? ajá, Yo viví en cuando la eso Romana, o sea que hice ah, como un chin de clic. también lo vives. De hecho, yo estuve en Claro, el Cali y lo Central vi. Romana, cambio de turno. Yo estuve en Cali Te y también suena. lo vi todavía. Ya no lo recordaba. Y cuando estuve en Cali, ¿qué pasó? Le pregunté a alguien y eso me dijeron yo, ay, eso pasaba en mi zona, pero ya no pasa. Y es parte de la actividad. No es algo que nosotros podamos decir, wow, quiero que vuelva por el impacto que tiene en el medio ambiente, pero realmente te hace sentir una conexión con la zona, con la actividad económica que se está dando. De hecho, cuando uno dejó de escuchar las cornetas, que como más o menos en la noche se escuchaban de los barcos entrando, comenzaba la preocupación de no están entrando barcos, entonces no hay dinero en el muelle.
O cuando ya dejó Jaina de moler, era como que el ingenio no va a funcionar, o sea, ¿qué va a pasar? O cuando ya tú no ves justamente el humo de la refinería, porque obviamente como va evolucionando la tecnología, van evolucionando esas cosas y dejan de pasar, pero al ser parte de la actividad económica, si la gente sentía que no estaba pasando, había poco dinero. Eso te dice la conexión que hay justamente con la identidad y lo que representa la zona. Entonces, parte de lo que siempre ha sido Jaina ha sido justamente este desarrollo industrial, a diferencia de otras zonas que tienen otro tipo de actividades económicas que las definen, en Jaina ha sido la actividad industrial la que nos ha definido. Entonces, aparte de este esquema de distrito industrial, para poner una diferencia que quede bastante clara, nosotros tenemos esquemas de parques y zonas especiales. Y las zonas especiales son justamente parte de lo que ya tenemos, que son espacios que tienen características específicas, tienen una dirección con un consejo y tienen ciertos incentivos económicos, que es Exacto. justamente lo que atrae esa inversión extranjera muchas veces. Puede ser inversión local, pero puede ser también inversión extranjera. También tenemos una zona especial en la frontera. Aquí tenemos diferentes Exactamente. tipos de zonas especiales. Son cosas que ya existen, pero no necesariamente son un distrito, porque son una zona en específica con unas condiciones específicas para atraer inversión y para movilizar obviamente la economía de la zona. Y Yo lo tengo una otro, curiosidad. Hay ajá, un paréntesis, disculpa, y cuéntame, para que no se me quede. Yo ajá, sé que estamos rompiendo un poquito el protocolo, pero, y creo que esa pregunta la haría cualquiera de las fronteras, ¿sabes? O sea, como saben, yo trabajo para una entidad del Estado también, que trabaja todo el tema de la Zona Especial de Desarrollo Fronterizo. Entonces, pudiera darse ese concepto del distrito industrial dentro de una zona especial, o sea, todo el mindset de este concepto, de este vecindario económico, dentro de dentro de una zona especial que tiene incentivos fiscales para estimular la inversión extranjera. ¿El concepto del distrito industrial pudiera aplicarse en esa zona o no se pudiera aplicar? ¿Cómo tú lo ves? podría ser un proceso de transformación en el que Ujú. justamente esa ley o normativa es parte. Porque lo que viene a Mm, pasar con el distrito y es la situación virtuosa, es que justamente en un distrito tú tienes aquellos que son expertos en la gestión aduanera. Tú tienes, ok. por volver a Jaina, tú tienes aquellos que son expertos en las actividades económicas que se dan en esos parques. Nosotros tenemos también dispositivos médicos y tenemos industria de Mm, plástico, tenemos generación de energía justamente porque tenemos también plantas a base de carbón, de gas. También tenemos aquí la refinería, que eso ya es justamente base para otras industrias. Entonces, tú tienes personas alrededor que pueden suplir las necesidades de estos lugares. Pero además tú tienes toda una actividad económica, una planeación urbana y todo un entorno que va a alrededor de responder. esa actividad. Entonces, si se queda solamente en un parque, por ejemplo, que era lo que pasaba ahora, eso no es un Ujú. distrito. Si se queda solamente en la zona, pero como un esquema de atracción, de inversión, y no pasa más nada que una generación de empleos directo o indirecto, tampoco. Tiene que darse todo un esquema virtuoso, que de hecho es algo que se puede dar en otras zonas, por ejemplo, alrededor del turismo, se puede dar en otras zonas, alrededor del tabaco, que aquí pasa también. Podrían Genial, ser un genial. Me acaba de distrito. dar una idea peligrosa Así que ahí que va. solamente le voy a decir a mi amiga Loani que tenemos que hablar. Entonces, sí, Mira, y esto hay otra que cosa hacerlo que práctico. O sea, esto 100%, es para no que hay ustedes ley. escuchen a Ana y como que tú digas, oh, pero, ¿y yo puedo hacer eso? O sea, ¿cómo yo lo puedo hacer? O sea, esto no es simple y llanamente para que nos escuchen hablar, sino que tú puedas empezar a producir a partir de lo que conversamos. Y nosotras mismas estamos aquí produciendo y generando ideas, que es justamente lo que queremos y fue lo que tú comentaste al principio. Todas esas cosas que ya hablábamos en privado, hacerlas públicas. Todo esto que ya veníamos con este interés y este conocimiento y esta curiosidad, pero también la experiencia, cómo convertir todo eso en algo que realmente genere cambio. Otra cosa que tenemos en República Dominicana son los clústeres, que también son parte de esquemas de incentivo de promoción al desarrollo económico. Aquí tenemos sobre todo en el ámbito turístico, eso se hizo con justamente una intervención de un proyecto internacional que fomentó la creación, se crearon varios clústeres turísticos, tenemos uno en Santo Domingo, tenemos en Jarabacoa, me parece que también está en Espaillat, son como 7 u 8, pero los clústeres están enfocados justamente en
agrupar organizaciones y proveedores similares en torno a Mm, un tema en específico, este por ejemplo turístico, para promover la competitividad. Entonces, al final viene a ser una agrupación o una asociación, pero que vuelve otra vez a quedarse en un entorno pequeño. Si te encuentras en un entorno donde la actividad turística es la norma, eso puede ser parte también de lo que luego se vuelva identitario. Pero el caso es que el distrito es una identidad. El distrito es mm, algo que se vuelve identidad, por eso hay un tema de marca y un sinnúmero de cosas que van pasando en paralelo. Y ahí nosotros justamente para poder entender estos casos, quisimos traer uno que fuese ya un éxito, que realmente haya demostrado que este esquema funciona. Y ahí quisimos profundizar, y sobre todo porque en desarrollo local, que ahí tuve la oportunidad de tener también una guía en la maestría que hice con alguien que es ha sido muy experto justamente en la creación de estos espacios y en la investigación para creación de nuevos espacios. Ellos están en México y realmente ha entendido desde la experiencia que muchas de las cosas que hemos estado aplicando de este lado pues tienen oportunidades de mejora y justamente por eso ha profundizado en qué han hecho esos espacios para ser exitosos que nosotros deberíamos estar replicando y evolucionando, porque como decía al principio, el mismo tema del distrito con la tecnología, con las necesidades ambientales y con los requerimientos sociales han tenido también que transformarse. Entonces, el primer caso documentado que se tiene de distrito industrial hasta ahora es en Italia. Particularmente, antes de profundizar en este tema, yo sí conocía a Italia por sus temas de moda, porque es es una marca. verdad. Todo lo conocemos por la moda, pero yo nunca pensé que este pueblo en específico tuviese esas características tan particulares. A mí me encantó conocerlo y como te dije, yo quiero poder visitar Llegar. ese lugar y verlo in situ, porque realmente yo conociendo la historia, estudiando la historia, sentí que ya soy parte. Como Wow, que, ok, me encantaría que eso pudiésemos emularlo en Jaina. Y la mm, realidad es que el distrito justamente que estudiamos fue el distrito del Calzado Deportivo de Montebelluna, que es un municipio pequeño de Italia que produce el 75% de las botas de esquí del mundo. oh my Obviamente, God. O sea que en lo que estaban esquiando en Colorado, esta fácilmente tenían Navidad, unas botas fácilmente tenían made una in Italy. bota hecha en Italia. Anotado, anoten gente, que a Me veces usted cree que no se encanta va a identificar, pero míralo ahí. Me encanta, sobre todo porque eso también desmitifica el hecho de que una región para poder producir a gran escala a nivel mundial tiene que ser muy grande. Porque una cosa que vamos a ver es que esto es un municipio pequeño. Aquí, ese municipio forma parte de algo, de una identidad mucho más grande. En los 70, que fue cuando empezó el hecho en Italia, formaba parte de un distrito que incluía 25 municipios más y se denominaba Distrito del Calzado y las Botas Deportivas. Posteriormente, eso fue evolucionando. En el 2014 decidieron reducir el espacio, ahora son solamente 16 municipios, y evolucionó a Distrito Técnico de Calzado y Artículos Deportivos de Azul y Montebelluna. Sport Entonces, System. Sport System, como por justamente tener una palabra que identifique la zona. ¿Qué es lo interesante de todo esto? Que dentro de esos 16 municipios, Montebelluna es uno, esos 16 municipios en conjunto son aproximadamente 120,000 personas. Para poner en contexto, el municipio cabecera de Jaina tiene 100,000. Entonces, Mm, hay Montebelluna, potencial. Montebelluna tiene 30,000 de esos 120 y produce el 75% de las botas de esquí del mundo. Entonces, ya vamos Genial. viendo que las dimensiones, cuando tú utilizas tecnología o utilizas todo un esquema de apoyo, son posibles. Cuando tú te preparas La para producir en cohesión, masa, la articulación se puede. efectivamente. Entonces, Entonces, es un dale, área, ¿sí? dale, dale. Es un área donde también cuando yo vi la cantidad de empresas me pareció bastante pequeña para poder producir tanto porque a la fecha de la investigación eran 622 empresas que tenían 7,931 empleados, pero ellas producen 2,800 millones de euros en valor al año. Wow, Ana, pero entonces yo creo que el título sería
qué tanto puede aportar un pequeño municipio al PIB de un país. O sea, cuánto dinero está moviendo esa zona, que es súper pequeña, con 30.000 habitantes, y ahora me fui a una población que nosotros duramos 3 años trabajando, que tiene como unos 40.000, y es un municipio que tiene alrededor de empresas que producen temas de cemento, energía renovable, pero entonces hay muchas oportunidades ahí que siento que de repente articular un espacio como este, o sea, cómo repensamos un poco, cómo aprovechar lo que ya, la dinámica económica que se está dando en la zona. Buenísimo, me está dando mucha idea eso. Justamente, y viene a ser mucho de lo que ya hemos visto, de lo que ya hemos trabajado, pero el elemento fundamental aquí justamente ha sido esa línea discursiva que dice hacia dónde vamos todos, que ahí es donde está toda la diferencia. Y Qué tú lo mencionaste pregunta tan ahorita, ¿hacia profunda. dónde vamos ¿Hacia dónde todos? vamos todos? Porque Muy, esto no muy, es muy un importante. trabajo individual. Entonces, por ejemplo, los elementos que identificamos justamente que son básicos, que han sido básicos en este desarrollo, y de hecho han sido parte de el hecho en Italia, no es solamente de esta zona, es que tienen empresas que crean y exportan, que son cosas diferentes que tenemos que plantear. No es lo mismo cuando yo produzco para una marca que cuando yo soy la marca. Entonces, ellos en la zona tienen los dos tipos de O sea, que se empresas, hasta integraron que ellos. verticales. Exacto, yo puedo producir lo que nosotros conocemos como marca blanca, pero en realidad no es la Ujú. marca blanca, somos los productores de Bocajá. Ellos son los dueños de la marca, yo soy quien se lo produce, o yo soy el dueño de mi propia marca. Ellos tienen las dos cosas. Sabemos que cuando tú eres dueño de una marca, obviamente tú tienes mayor valor agregado. Y eso es Totalmente. justamente lo que ellos identificaron y por lo que han ido migrando a dejar de ser solo productores y comenzar a tener las marcas, pero están Integrarse en los dos verticales. ámbitos. El tema de la hiperespecialización. Eso es un tema muy delicado en República Dominicana, donde yo siempre he dicho que a nosotros nos crían para hacer de todo y con todo y no para ser especializados. El joseo, Ana, pero Literal. entonces vamos a Nosotros tener que romper un podemos poquito. especializarnos porque si nos especializamos dejamos otro espacio y dejamos de captar. Y realmente la especialización es la norma. Justamente algo de lo que encontré viendo, porque ellos tienen esto también muy documentado hacia el mundo, es cómo ellos identificaron que cuando te llega una solicitud, por ejemplo, de Nike o de Adidas para un calzado nuevo, algo que parece sumamente difícil o imposible, el nivel que ellos tienen de especialización es lo que les permite suplir la demanda en poco tiempo. Uf, Porque claro si que la sí. innovación viene en que la suela es nueva y tiene un nuevo mecanismo, aquí tenemos expertos en suela que en 2 días van a saber cómo hacer eso. Porque son expertos, porque inmediatamente les hagan la solicitud, ellos no van a tener que salir a buscar cómo resolver. Ese es su área. Entonces, cada vez que llega un pedido, también lo suplen por demanda en grupo. No es que lo va a suplir uno, es que uno hace la suela, uno hace la caja, otro hace la parte superior, otro hace la horna. Al final, cada uno es especializado y por lo tanto, el elemento donde está la innovación, al tener este grado de especialización, no sufre, lo puede suplir sumamente rápido. Esa hiperespecialización realmente ha sido uno de sus valores agregados más importantes. No, y yo creo que ese El tema tema. también de la producción a nivel de proximidad le reduce muchísimo tema de costos logísticos, e incluso hasta la forma en la que la gente se comunica, señores. O sea, tú sabes lo Eso es difícil que es tú estás en un lugar y el otro está en el otro lenguaje continente y tú común. tratar y la muestra y no sé qué, y Qué cómo si me bueno que lo pones entendiste, sobre la mesa, que tú hablas otro porque idioma, yo hablo otro idioma, o sí, eso sea, fue parte de lo que nosotros identificamos como uno de los principales problemas para la articulación en trabajo en territorio, el lenguaje común. Sobre todo en nuestro caso, que íbamos hablando de temas de emprendimiento, si no te entienden, no van a saber tampoco qué estás promoviendo, pero lo primero es que cuando hablemos, todos entendamos lo mismo. ¿Qué significa cuando hablamos de un ecosistema de emprendimiento? ¿Qué significa cuando hablamos de una mesa de articulación? Todo el mundo tiene que tener lo mismo en la cabeza cuando se mencionen esas palabras o de lo contrario no se van a entender. Entonces, el lenguaje común que define justamente lo que tú dices, qué tan rápido tú puedes entender cuál es mi necesidad, e incluso ni siquiera tienes que escucharla, porque ya tú sabes si estamos articulados, si es una cadena. Eso es realmente la proximidad también permite que ese tipo de cosas, que de hecho es una de las características de los distritos industriales, es la proximidad, por eso es que se da en entornos geográficos X.
No es algo que se da en República Dominicana, son entornos geográficos, porque tiene que haber una proximidad que permita que sea eficiente, no solamente que pase. Otra cosa que ellos Totalmente. tienen es justamente el tema del talento, y eso es algo también muy particular. Aparte de que ellos tienen el talento, que ya tienen la experiencia, se han enfocado en crear centros de formación para poder promover que las nuevas generaciones también entren y con esto lograr que no se vayan, porque eso es importante. Yo te mencionaba ahorita que en el sur somos el 16% de la población. Cuando yo vi ese número dije, wow, nos quedamos sin mano de obra local. Eso es, sí, yo dije, wow, bueno, me encanta tener espacio, me encanta que no estemos como aglomerados, porque realmente ahora la gentrificación, pero también está mal que los territorios se queden vacíos, porque entonces, ¿quién va a desarrollar el territorio? Pero No, la la gente fuga se de mueve, cerebros es horrible. es horrible, pero la gente se mueve hacia donde va a encontrar su desarrollo. En este caso, el distrito, justamente desde el gobierno local, se ha enfocado en crear este entorno que le diga a los jóvenes, quédate que aquí tienes oportunidades. Y esa narrativa te da sentido de pertenencia y hace que tú quieras desarrollarte en esa industria, que de hecho es algo que nosotros deberíamos ver cómo pasa aquí en el tema de la agricultura, que sabemos que las dos, Todo un segunda, tercera reto. generaciones no siempre se quieren involucrar, pero es porque las narrativas siguen siendo también muy antiguas y los procesos por igual. Entonces, Vamos a anotar eso ahí sí para tener esa conversación. lo tengo muy marcado porque mi hija ahora está en Ay, sí, agro. en Entonces, agronomía. siempre pienso cómo va a ser esa transición. Yo no estuve en agro, ella quiere entrar, pues vamos a ver cómo entramos a más jóvenes también a que se mezclen. Otra cosa que ellos tienen es justamente esta memoria histórica, cómo mantenerla viva. Este tema que yo te conté de Jaina, del sonido de la corneta, muchos no lo van a conocer, mi hija no lo va a conocer. De hecho, yo tengo un amigo que él vivió mucho tiempo en el extranjero, cuando volvió, vivió más cerca que yo del puerto, y si yo no le decía, viejo, tú nunca has escuchado, a mí me encanta cuando yo escucho cuando los barcos suenan en la noche, y él me decía, qué va, imposible. Mm, Él me decía, eso es mentira. Y como 1 o 2 semanas después me dijo un día, yo lo escuché. Digo, claro, es que ya no suenan como siempre, porque ahora es como que los marinos que hacen eso por costumbre, no por necesidad, porque ahora hay radares. Pero sí, cuando yo los escucho, siento como esta nostalgia de cuando yo era niña y yo los escuchaba en la noche y yo, ay, está entrando un barco al puerto. qué chulo, qué Entonces, emoción. sí, se siente como muy, como cuando uno veía el avión aterrizando en el aeropuerto, cuando estaba cerca de Punta Cana. Mira dónde va el avión. Eso mismo, mi hija no lo va a conocer. Y no hay nada que mantenga esa memoria histórica que nos diga. El ingenio ya cerró. ¿Qué se va a hacer con ese ingenio? ¿Cómo se cuenta la historia? Mi abuelo trabajó en el ingenio. Ya eso, mi abuelo ya hasta murió. Ya esa es una parte de la historia que se fue y realmente es parte de la identidad. En Montebelluna, ellos tienen un museo y la historia data de hace más de 100 años. Qué Ellos fábul. construyendo zapatos, cómo empezaron construyendo con cuero, cómo fueron evolucionando justamente con las necesidades del mercado, cómo se fueron dando cuenta de que ser productores sin marca no generaba el mismo valor y fueron evolucionando. Y el museo va contando esa historia. Pero el museo Genial. también es organizado por una fundación o es gestionado por una fundación que es fondeada por los empresarios, también trae a la mesa, porque es un espacio articulador, a los otros actores locales como son el gobierno y son asociaciones, como son las entidades educativas, justa para que todos estén hablando el mismo idioma y siguiendo el mismo tono, que es hacia dónde vamos. O sea que al ¿Hacia final dónde vamos todos? hacia dónde vamos todos, exacto. Entonces, ¿qué hacemos todos para que esto siga evolucionando y todos seamos parte? Y obviamente, pues el otro elemento que también está integrado es el gobierno local, justamente, Nuestro y rey. algo que me encantó es que justamente está como lo que es, como un habilitador. O sea, en Italia la descentralización ha sido bastante interesante, que fue algo que también tuve la oportunidad de estudiar, aunque es un país unitario, ellos han dado mucho peso a las regiones para que puedan justamente operar sin depender del gobierno central. Entonces, el gobierno central manda a los profesores y también lleva el currículum, pero lo que son los servicios
de todas las edificaciones las lleva el gobierno local. Parte de la estrategia de lo que debe promoverse también la lleva el gobierno local. El gobierno local puede invertir en laboratorios, que es lo que hace, por ejemplo, para que los muchachos se preparen en estos temas de calzado. El gobierno local también se encarga de mantener la memoria histórica promoviendo espacios, se encarga de motivar a los jóvenes para que participen, para promover justamente el acceso a fondos para poder suplir tanto becas como otras cosas que puedan requerir la zona. Y algo interesante que conocí fue también una ley que ellos crearon, justamente porque las maquinarias pueden ser muy costosas, para que en grupos pudieran adquirir las maquinarias. Y algo importante es que parte importante del tejido productivo son las pymes, no se dejan fuera, esto no es un tema de grandes empresas. Aquí todo el mundo es partícipe de la actividad productiva, pero como la pyme no tenía acceso, ellos crearon un plan de incentivos con el cual pueden comprar las maquinarias e ir debitando eso poco a poco y tienen esta flexibilidad con la cual no se quedan lejos, fuera del sistema. Y también son partícipes de toda la actividad económica. Y eso también lo promovió el gobierno local, porque parte de lo que Italia busca es que sus regiones se empoderen, porque nadie va a saber más que tú de tu región. Y eso es importante saber. Alguien en el gobierno central, aunque sea del mismo país, no va a conocer tu identidad como tú. Y tú tienes que saber justamente qué necesitas promover y qué no. Que es Entonces, lo valioso del hecho de darle las herramientas correctas a los actores de gobierno local. O sea que ahí la reflexión sería actualmente con cuáles herramientas contamos en República Dominicana para hacer eso, que entiendo que estamos habilitados para todo. O sea, nada de lo que Ana nos cuenta, yo siento como que es ajeno. O sea, nosotros podemos hacerlo, tenemos marcos regulatorios que nos lo permiten, pero nos hacía falta saber que esto podía ser posible. Entonces, ¿qué funcionó, Ana, para todo esto? aquí, ¿qué funcionó? Funcionó la ley de incentivo de compra de maquinaria, porque seamos realistas, sin maquinaria no iba a pasar, sobre todo para poder suplir una demanda mundial. No empezó aspirando o quizás supliendo la demanda mundial, se fueron posicionando y ganándole a otras regiones que también suplen, pero obviamente hubo un plan de incentivos para que la actividad productiva se mantuviese. Otra cosa fue justamente cuando ellos desde 1970 dijeron, esta ciudad va a ser reconocida como la capital de la nieve. Y así se llama, porque de aquí van a salir justamente los elementos para que la gente vaya a esquiar. Entonces, ellos empezaron con el esquí, que eso es algo importante también. Se adaptaron a las necesidades. Empezaron con botas de esquí, pero después pasaron a botas de ciclismo, pero después pasaron a motociclismo, pasaron a la ropa deportiva. Y después se dieron cuenta de que todo eso va evolucionando y llegaron al calzado urbano, por eso te mencionaba Nike. Ok. Entonces, ellos han ido evolucionando con la demanda mundial, seguimos supliendo, pero cuando la demanda mundial varía, ¿qué nosotros podemos hacer? Y eso se llaman las industrias adyacentes. ¿Cuáles industrias adyacentes podemos seguir atacando con el know-how que ya tenemos? Y Y con la eso me... maquinaria que tienen, o sea, al final, y todo el proceso. Su Son capacidad de 50 años, o sea. innovación, eso para ellos también fue súper importante. En los 70 se dieron cuenta de que ya no podían seguir produciendo con cuero porque era muy lento y muy complejo. Y pasaron al plástico inyectado, que fue lo que les permitió ir adelante de otros países. Entonces ellos fueron innovando también, viendo que otros materiales pueden utilizar y de hecho ahora ya están materiales mucho más eco por cómo va la demanda mundial, pero Sí, no, siempre van viendo la demanda y van evolucionando y buscan justamente adelantarse a otros competidores, otras regiones, para no quedarse fuera. Y mira cómo siguen siendo punteros. O sea que el tema de innovar no se puede quedar ahí. Tampoco es, estamos proveyendo lo que se necesita y aquí nos quedamos. Es hacia dónde va el mercado y cómo nos adelantamos a las necesidades que estamos viendo que el mercado va a tener. no, y tomando en cuenta lo que decías de esa hiper especialización le permite al mismo distrito industrial estar listo para cualquier iteración o cualquier elemento nuevo que pueda entrar, como entró entonces el tema de cómo empezar a utilizar prácticas sostenibles en esta industria que era tan contaminante en sus inicios y cómo el día de hoy tiene como un pivot, o sea, un cambio totalmente radical de su modelo productivo, pero les permitió hacer eso
el tema de la hiperespecialización. Y qué valioso que comentas esto, porque esto aplica incluso hasta para cualquiera que tenga una empresa. O sea, ¿cómo yo puedo hacer que la gente sepa tan bien lo que tiene que hacer, que aunque yo le cambie el contexto, tenga las herramientas para responder? Y eso ahí entra mucho en consonancia cuando estamos pensando en cuáles son esos programas de capacitación que tenemos que hacer para desarrollar el talento humano. ¿A qué le vamos a apostar como gobierno local eh, a nivel de capacitación? Y eso va muy amarrado en esa visión que tú tengas como municipio. Yo creo que lo valioso de aquí es, por ejemplo, ver cómo ellos dijeron, vamos a ser la capital de la nieve, pero esa visión les permitió también entender que pueden ser eso, pero pueden ser otras cosas que están alrededor de esa misma visión en la que se montaron, que les trajo toda la maquinaria, todo el tema del talento humano, que les ha permitido seguir a la vanguardia del mercado. O sea, estamos hablando de una empresa, de un distrito que inició hace 50 años, o sea, prácticamente 50 y pico, casi 60. Y hablar que en la actualidad está manufacturando eh, los tenis y las cosas que nosotros utilizamos a nivel de vanguardia, habla mucho de la capacidad que tiene ese equipo de trabajo. O sea, yo creo que lo más valioso ahí es el equipo de trabajo, la gente, que es a lo que El siempre talento. vamos a apostar a nivel de innovación social. Y es la base, porque tú puedes tener la maquinaria, pero si tú no tienes la capacidad local para operarla, no te sirve de nada. Y es justamente una de las conversaciones que solemos tener cuando hablamos de hacia dónde vamos como República Dominicana. Tú mencionaste ahorita una palabra que para mí en los últimos años se está volviendo un dolor bastante fuerte, que es la fuga de talento, porque siempre vemos personas, incluso tenemos personas cercanas, no cercanas, que decimos, ¿por qué se van? Bueno, porque entienden que en otros espacios van a tener mejores oportunidades y nosotros estamos entonces perdiendo buenos profesionales, pero justamente porque sus aspiraciones se ven limitadas en el entorno en el que están. Entonces, es muy necesario que nosotros comencemos a evolucionar o de lo contrario vamos a seguir perdiendo talento y eso no debería pasar. Pero el talento, así como la tecnología, una visión y la colaboración son los elementos que van a hacer que nosotros podamos mantenernos punteros en cualquier cosa que decidamos hacer. Y Yo eso es creo que sí. sumamente importante. Ya tú mencionaste el tema de la hiperespecialización, que eso también es uno de los elementos ganadores. Algo que a mí me gustó mucho de la investigación que encontré es que ellos tienen una capacidad de masificar lo luxury o lo muy especializado, que Uf. fue justamente lo que les colocó en el mercado. Por ejemplo, viendo la historia justamente de las zapatillas deportivas, como se suelen llamar, hay algunas que han sido diseñadas específicamente para corredores o para atletas por una Ujú. condición X que posteriormente le va a dar mucha visibilidad a la marca. Lograr luego tomar esa información y ese know-how, que es parte de las características de los distritos industriales, Y masificarlo. y Eso, masificarlo. Eso eso es ya todo un es, reto. te hace puntero, porque tú eres quien tiene el know-how para poder masificar justamente eso, que ya se consideró un éxito, porque si ese atleta ganó una medalla o tuvo un buen desempeño utilizando Los tenis ese, ya, Los Jordan de Nike, por ejemplo. O tal sea, cual. Entonces ya todo el mundo quiere que va a poder insertar de tres porque se ponga Jordan. Entonces la gente la quiere magia del sus marketing. Jordan. Tal cual. Y es justamente también esa, aparte de evolucionar con los mercados, esta memoria histórica. Esos han sido los elementos más destacados de lo que ha pasado en ese entorno. Y ahí volvemos a justamente lo que tú mencionabas. En RD también tenemos las bases, pero hablando ya específicamente de Jaina, nosotros tenemos también muchas características que simplemente y llanamente tienen que sentarse alrededor de esta estrategia y potenciarse. Como tú mencionabas, el gobierno local, por ejemplo, tiene un mandato de promoción del desarrollo económico local. Y no suele ser algo que se menciona, pero realmente es uno de los elementos más importantes. Me llama la atención que en la lista de responsabilidades es el último en la ley. Yo, ¿por qué el último? Debería de ser el primero, El porque literal, sin ojo, eso no hay distrito. claro, porque al final del día todo el desarrollo tiene que empezar. Si el municipio no crece, incluso el mismo tema de los arbitrios, que es algo que he visto en otras experiencias internacionales, gobiernos locales cargando de arbitrios
impuestos, ¿verdad? Para no ser tan técnico, de impuestos Pagar los por tanto letreros, en buen dispositivo. español, pagar los Sí, letreros que usted pone en su negocio. exacto. Pagar el letrero, pagar el uso de suelo, pagar cuando va a ser una construcción, que muchos lamentablemente el caso no lo pagamos. Digo lamentablemente el caso porque no genera ingresos, pero sabemos que hay muchas cosas que hacen que la gente a veces no lo pague, incluso ni siquiera sabe muchas veces que tiene que pagarlo. Hay todo un tema y un esquema de lo que pasa en el entorno local, pero como ayuntamiento, el gobierno local es eso, es un gobierno, es el gobierno central, pero en una región y tiene prácticamente todos los mandatos que se le dan a un gobierno, salvo los que exclusivamente la Constitución le da al gobierno central. Entonces, al final, los gobiernos locales tienen muchas oportunidades para ejecutar acciones en el entorno local, pero no obstante eso, ni siquiera es necesario que las ejecuten, por ejemplo, desde cero. En este tema de promover el talento, nosotros ya tenemos experiencias aquí en donde el sector privado junto con el Estado ha comenzado a promover espacios. Tenemos el Instituto Politécnico de De Loyola, no, pero Loyola está justamente en San Cristóbal. en San Cristóbal. Nosotros tenemos el nuestro que es el IPA, aquí en No lo Jaina, sabía. que es el Instituto Anotado. Politécnico de Jaina, que fue creado por el patronato. El patronato está apoyado por las empresas y también es fondeado por estas empresas. Ahí está el gobierno local también apoyó con el tema de los terrenos, el gobierno central entonces como Ministerio de Educación apoya con el desarrollo y ese instituto tiene muy buenos perfiles y siempre da muy buenos números, porque la calidad de lo que sale de ahí está justamente enfocada en que pueda proveer las necesidades de la industria. Entonces, eso ya es parte de lo que se hace para fomentar el desarrollo del talento local. Tiene igual que Loyola los mismos requisitos de entrada, tienes que tomar un examen de admisión, es bastante especializado en los temas que está dando. Justamente lo que quedaría ahí es poder ver cómo la actividad curricular se va Responde adecuando a... a las necesidades que tenga la industria. Y a Pero igual veces la es lo industria que está ahí. pasa. O sea, ahí entra mucho el tema de la desarticulación. Sí, pero en este caso ellos sí están articulados. Entonces, lo que tiene que ir pasando es justamente que a medida que la industria vaya teniendo la necesidad, como ellos sí están articulados porque están sentados en la mesa y son los que promueven, pues eso se vaya adaptando a lo que ellos necesitan. Entiendo que lo que está proveyendo ahora es lo que la industria está demandando. Por ejemplo, otra cosa que nosotros tenemos es que como somos un país tan pequeño, por ejemplo, no hará este sentido tener una universidad en Jaina. Nosotros o nos preparamos en Santo Domingo o nos preparamos en las que tenemos de San Cristóbal. Pero igual tenemos acceso a mano de obra capacitada porque está muy, muy cerca. Muy conectado Hay también, mucha o sea, un proximidad. municipio sumamente conectado. Exacto. Y estamos conectados, incluso Jaina está muy cerca de la ciudad. De hecho, una particularidad que tenemos es que nuestro puerto tiene dos, está en dos regiones. Está en nuestra región, que es Valdesia, porque pertenece a Jaina, San Cristóbal, y hay otro lado que pertenece a Santo Domingo, porque está allá en la región Osama, porque nos divide el río. Y como nos divide el río, lo que está del otro lado del río le pertenece a Santo Domingo. Es un dilema Ay, ay, territorial, ay, 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 ay. pero la realidad es que al final mucha de la actividad se da en los dos lados. Entonces, al final también mucha gente que trabaja acá tiene que dar la vuelta para poder entrar por el lado de Santo Domingo, pero es parte de nuestra zona. Entonces, nosotros además de eso también tenemos a Proindustria como parte que de hecho fue quien otorgó la resolución porque es quien tiene este proceso normativo para gestionar a la industria, y también está el Ministerio de Industria, Comercio y MIPIMES, que también apoya el desarrollo productivo, pero es la entidad a la cual está adscrita Proindustria también. Exactamente. Entonces, nosotros tenemos todo un entorno y un entramado de cosas que se pueden dar. Cuando se hizo esta resolución, la Asociación de Industrias de Jaina hizo un estudio económico de cómo estaba la situación en la zona. Y importante notar que Jaina, y eso quizás mucha gente no lo sabe, es conocida como la cuna de la industria, justamente porque nosotros tuvimos el puerto más moderno en su momento. De hecho, el puerto ahora no es nuestro,
yo sigo abogando porque el puerto es nuestro, pero el puerto no es nuestro, pero es el puerto más activo y el que más dinero genera, el que está del lado de los AMA. Al final seguimos teniendo un pedacito ahí, pero justamente era el puerto más moderno en su momento, tuvimos el ingenio más activo y más moderno en su momento, tuvimos la refinería y al final nosotros siempre hemos estado caracterizados junto con San Cristóbal por estas capacidades industriales y esta justamente generación de ingresos a través de la industria. Por eso somos conocidos o reconocidos como la cuna de la industria en República Dominicana. Entonces tenemos una masa crítica, tenemos un know-how. Lo que ahora falta es justamente poder articular esa visión. En ese estudio que hizo la asociación, como te decía, Jaina, el municipio cabecera solamente tiene 100,000 habitantes, o sea que realmente hay una densidad poblacional bastante grande. En su entonces había 1,291 empresas, 78% de ellas de servicio, 20% de industrias y 1% agropecuaria. Estamos hablando de Jaina. No estamos hablando de San Cristóbal, que sabemos que también es una de las provincias que más aporta al PIB en nuestro Exactamente, país. está súper cerca. Y nosotros somos parte de San Cristóbal. Pero además de eso, nosotros también tenemos la oportunidad de evolucionar hacia un modelo de encadenamiento productivo que hasta cierto punto incluya lo que pasa en Santo Domingo. Y eso nos da acceso a mano de obra mucho más capacitada. La realidad es que independientemente de que querramos hacerlo todo en Jaina, probablemente no todo está aquí, no necesariamente, y en lo que eso va pasando tenemos la oportunidad de poder utilizar mano de obra de espacios cercanos, que al final también se convierte en know-how para el entorno local. Y esa transferencia de conocimiento de esos que vienen hacia los que están ahí, que son del entorno local, también es sumamente importante y es mucho de lo que se ha hecho también en otros países para poder atraer experiencias y poder capitalizar lo que de hecho ahí tenemos a Taiwán con el tema de los microchips, así fue como iniciaron. Te atraigo, me enseñas, aprendemos y luego nos convertimos en líderes de la industria. Entonces ahí Que también nosotros tenemos. esa es una apuesta actualmente a nivel de política pública, política gubernamental que salió. Y yo creo que están haciendo como la tareita, ¿verdad? Ya están como empezando las capacitaciones y demás, pero creo que de repente un concepto como este del distrito industrial pudiera como que ser como el elemento catalizador para que se empiece a hacer más real la visión, o sea, como más palpable. Parte importante es que cada zona va delimitando también en qué pone el esfuerzo. Por ahí tenemos dos zonas, también una en el norte y una en el este, que están creando hubs. Uno logístico, sumamente interesante, otro de emprendimiento, que también tiene logística. La verdad es que como país estamos evolucionando y como Ah, pero hablábamos, di cuáles son. bueno, tenemos el este. En el este se está convirtiendo en un hub logístico, donde ya de por sí, y de hecho, en el este, y eso lo supe hace poco, porque son muchas cosas que muchas veces no conocemos, en la Romana tenemos también empresas que dan servicios logísticos a empresas navieras sumamente grandes a Claro, nivel internacional. Y por ejemplo, esa es una actividad productiva que se queda muy en nicho, pero que una pero empresa es te que es muy traiga un técnico. barco de Europa, quiere decir que realmente en términos de costo y eficiencia le conviene. Un barco y un avión no es algo con lo que tú te juegas y le vas a decir a cualquiera, ¿verdad? Que te le ponga Tengo- un dedo, como decimos acá. Entonces, capacidades locales tenemos, lo que tenemos es que masificar las cosas y justamente meternos en esas industrias que generan mayor valor o que nos pueden dar mayor retorno. El hub logístico que se está teniendo entonces en el este y para el norte vamos a tener un hub logístico y de innovación. ¿Cómo está Y trabajando para como eso? hablábamos, cada uno con sus recursos endógenos, porque Punta Cana, tú piensas en Punta Cana y eso es turismo. También hay agro, pero es Claro, muy, tiene que haber, porque si no hay sí. agro, imagínate, para yo poder desarrollar el turismo. O sea, No, sin es, porque ahí tenemos nuestra bondadosa zona norte que nos suple, que nos suple, porque la ventaja que nosotros tenemos como país, y ahí todos aquellos amigos que tengo en países más grandes siempre dicen, pero ¿por qué tú dices que es lejos? Digo, porque aquí a 4 horas me queda el punto más lejano y para mí eso está al fin del mundo. a 4 no, a 6, si tú estás Claro, hablando de pensando en la Pedernales. frontera, sí, pensando en Ah, la porque si está frontera, hablando de sí, Pedernales son sí, 6, y de claro, Montecristi y Manzanillo, que es la puntita, que sería como el sí. Pedernales, son alrededor de 5 horas.
experiencia vivir. Bueno, Maneja. eso te iba a decir, no voy a decir nada para que no me caigan atrás, pero se puede llegar en 4 a Montecristi, amiga. Pero a Montecristi, no a Manzanillo. Lo que pasa es que realmente, sí, realmente después hacia adentro, pero las vías de comunicación de República Dominicana han mejorado bastante y han reducido los tiempos y eso también es parte de lo que aporta justamente a crear este desarrollo, porque todos sabemos, o muchos sabemos, que el costo del transporte es una de las cosas que más suele encarecer justamente los servicios y los productos. Entonces, con vías eficientes, y ahí está el tema de la proximidad, pues justamente tú puedes abaratar muchísimos costos. Y es una de las cosas que nosotros podemos justamente promover que pasen aquí En un en distrito Jaina, en el distrito industrial Jaina de Nigua. Jaina. Jaina Nigua, para no dejar a nuestros vecinos de Nigua que también son del municipio y es parte donde también tenemos zonas industriales. Y entonces vamos a entrar en materia con un poquito de herramientas que ya nosotros hemos visto que funcionan, porque aquí lo que estamos viendo es que realmente muchas de las condiciones ya están dadas. La resolución lo que vino fue justamente a tipificar la zona, a darle justamente esta característica, lo que estábamos hablando, darle esta identidad, pero obviamente, como ya hemos dicho, las cosas hay que pasarlas del papel a la acción. Entonces, Totalmente. tiene esa tipificación, pero ahora hay que hacer que no lo sepa Ana porque está en el segmento, que lo sepan las personas que están aquí, Angélica, que no está ahí. y los locales que sepan lo que significamos y lo que representamos. Muchas veces uno no sabe lo que representa su zona y ese sentido de pertenencia se queda solamente en la historia corta, reducida a mi cuadra que tengo, pero no entiendo geográficamente qué aportamos, qué somos, qué nosotros representamos como parte de un todo, que en este caso es República Dominicana, porque tú te encuentras con personas de otras demarcaciones que son muy propias de su zona. Bueno, lo mejor que te puedo poner de ejemplo es que yo digo que yo soy de Jaina y me preguntan cuando yo estoy en San Cristóbal si yo soy de San Cristóbal y yo digo, yo soy de Jaina. Y me dicen, ¿tú eres de San Cristóbal? Y yo, bueno, sí, en Ajá. términos, No, sí. le pasa a todos los capitaleños no pasa, ¿eh? No pasa con la gente que vive en los municipios, Sí, y eso tiene mucho que ver con ese tema de la identidad y de algo que hablábamos ahorita, el tema del sentido de pertenencia, que creo que es uno de los elementos fundamentales, culturales y sociales, que impacta de manera directa a la fuga de cerebros. Entonces, y que es un elemento muy distractor del desarrollo local. O sea, cuando tú no tienes, o sea, cuando los muchachos están en la escuela y no se visualizan, no visualizan su familia, no visualizan su vida en ese entorno, debemos de empezar a preocuparnos porque eso le va a restar a la vida en el largo plazo de ese municipio, de esa locación. Y yo creo que el tema específico de crear ese espacio donde se gestione como una marca, como el tema de identidad, entra mucho en fortalecer ese tema del sentido de pertenencia, de que la gente se sienta orgulloso y que quiera quedarse ahí porque hay algo potente que está pasando en ese lugar y no hay forma de, porque yo no, o sea, ¿qué me voy a ir viendo yo en exacto. Santo Domingo ¿Por qué trabajando? razón? ¿Por qué Sí, razón me tengo que ir? E exactamente. incluso en nuestro caso, que estamos sumamente próximos. O sea, quizás te lo puedo decir, vuelvo otra vez al ejemplo del sur, al sur más profundo, que ha tenido que moverse, el desarrollo no ha llegado al tiempo de la evolución de las personas, pues me muevo. Pero nosotros que estamos al lado de la ciudad, a media hora de tu casa, yo estoy. ¿Para qué me voy a mudar a Santo Domingo? Sí, el entorno en el que estoy me provee las cosas que yo necesito. Por eso ahí es que el tema de los servicios y un sinnúmero de cosas más que tienen que darse, pues tienen que realmente asegurar la calidad de vida de las personas que estamos en la zona. Pero como tú dices, justamente una de las herramientas que hay que utilizar para crear este espacio ya como distrito es esa marca y esa identidad. ¿Qué nos identifica? Porque la realidad es que yo tengo toda esa historia que te conté, pero yo no sabía que a Jaina se le identificaba como la cuna de la industria en República Eso lo Dominicana. investigaste Eso tú. fue ya yo investigando, porque a todas estas, justamente cuando salió el decreto, yo estaba haciendo la maestría y se me prendió el bombillo y dije, ven acá, pero es que según lo que yo sé de los distritos industriales, nosotros tenemos las condiciones. Y yo comencé a escarbar por lo mismo, porque yo no estoy metida en la actividad productiva del día a día. Tengo personas cercanas que sí son parte de la actividad, pero no me había metido en números. Dije, déjame buscar
déjame ver por qué nosotros tenemos características para tener una resolución de esa índole. Y ahí fue que dije, ok, no puede ser. Si yo que soy de aquí siempre estoy buscando saber, no lo sabía. Aquí hay un problema de comunicación. ¿Cuántos, cuántos no lo saben? Y yo creo que ahí entra la segunda herramienta que tú comentas, que es la de ese conocimiento que la gente tiene de esa política pública, cómo se puede, y ahí entra mucho también lo que yo siempre comento sobre el tema de los emprendimientos sociales, y cómo leyendo bien los marcos regulatorios, nosotros, para hacer realidad ese marco regulatorio, ¿qué tipo de emprendimiento podemos hacer? Y la siguiente herramienta es fomentar el encadenamiento productivo más allá de la cuota. O sea, no es simple y llanamente yo comprar o que estos actores compren simple y llanamente por lo que les toca o por lo que la resolución les obligue, que es lo que pasa regularmente con los parques industriales Parques industriales y y las zonas francas especiales o las zonas exactamente, francas que tienen un mandato por ley que indica que exactamente. tienen que hacer un porcentaje de las compras en el entorno local. Ujú. Exactamente, e incluso ahora con todo este tema de la ejecución de lo que dice la normativa del Ministerio de Trabajo, del famoso 80-20 y demás, también, eh, eh, ¿cómo yo puedo fomentar y crear y crear esa mentalidad de emprendimiento basada en la ejecución de un marco regulatorio que le permita tener la visión a los ciudadanos de, bueno, no voy a ser empleado de aquí, pero qué necesidades va a tener este entorno que yo puedo suplir para poder entrarme en la dinámica del distrito industrial, entendiendo lo que significa, entendiendo lo que eso le va a proveer en el largo plazo a al país, y no solamente al país, sino al municipio como tal. Y yo creo que ahí juega un rol fundamental la alcaldía. O sea, es la alcaldía la que debe de motivar, de identificar cuáles son esos sectores de servicios, de productos que este distrito industrial va a desarrollar y cuáles son las herramientas que debe de proveerle a la ciudadanía para que pueda responder, o sea, pueda crear emprendimientos que respondan a esa dinámica que se va a dar ahí y que con el tiempo pues pueda también ser parte protagónica de todo el proceso y también esto al final se va a traducir en derrame económico porque eso es movilidad económica también, o sea, no solamente va a ser como que el core como tal, sino que hay una serie de elementos a nivel de dinamismo económico que trae derrame que también es valioso medir. Tal cual. Y también esto promueve que se vean más como aliados que como un compromiso legal. Yo no te voy a Exactamente. comprar porque la cuota lo dice, sino porque tú realmente me generas valor, tienes estas condiciones de proximidad y de calidad que yo requiero. Y obviamente eso también hace que incluso llegue más inversión, porque la inversión se instala en donde están las condiciones. Si yo puedo Totalmente. instalarme ahí y además tengo esta red de proveedores que suplen mis necesidades, que fue justamente lo que contamos del entorno, esa especialización en cada uno de los segmentos, pues yo voy a ir mucho más conforme a hacer esa inversión. No, y que Y la eso inversión se hace lo más voy a rápido. dedicar 100%. Lo puedo dedicar y Claro. no tengo que traer mano de obra extranjera, que a veces las personas se quejan, pero la realidad es que cuando vemos los perfiles que requieren algunas empresas, siendo realistas, lo que ellos van a necesitar, no se puede esperar a que se desarrolle en el entorno y a veces nunca se va a desarrollar porque tienen que haber pasado por una experiencia que no tuvieron. Entonces, en lo que tú subes y pasas este proceso en el que te vuelves un senior para lo que yo necesito, realmente la inversión que yo hice no le veo el retorno. Tengo que traer a alguien. Pero Ujú. justamente ahí es donde, como tú dices, viene el gobierno local. Si se me va a instalar una industria que es nueva o que requiere un grado de especialización, yo ya debería saberlo e ir viendo cuáles son las cosas, hablando justamente con los actores locales, que es lo que viene después, la promoción del talento. Volvía, te mencionaba, Exactamente. tenemos ahora el IPA, pero el IPA también es bachillerato. Eso es solamente secundaria. Pero eso está Entonces, valiosísimo porque tú estás creando necesitamos una curva. Yo que soy egresada de un 100%, politécnico, o sea, yo sé lo valioso 100%. que es el Desde que hecho de tú eres adolescente, ya estás preparado estar para entrar en esa industria. Pero los que ya no están a ese nivel, ¿cómo también participan? Necesitamos también herramientas técnicas. Tenemos un instituto de formación técnico profesional que es Infotep, que también es muy bueno. Entonces, lo que tienes que hacer es comenzar a preparar esos currículums, porque se supone que las inversiones no se dan en 2 días. En lo que pasa el proceso de habilitación y demás, tú ya tienes información y puedes ir trabajando en paralelo para habilitar esas cosas. Entonces, la formación del talento también es elemental y es algo que debería ir de la mano con el crecimiento de las industrias.
porque de lo contrario Totalmente. van a tener que suplirlo con talento externo. Y eso no es lo que se quiere, porque entonces eso va a fomentar la fuga de cerebros, porque estás poniendo plazas donde, o sea, poniendo las plazas buenas, por ejemplo, las que mejor pagan, las que se le está poniendo en las manos a quienes no son de la zona, y volvemos nuevamente a lo que decimos. Y ahora viene la herramienta Y mía. permíteme compartirte también una información ahí que me parece muy peculiar. A mí no me molesta porque soy parte de un país turístico, hay personas que sí, pero incluso esa transculturización de traer externos te cambia la cultura local. Y por ejemplo, es algo que se puede ver en países como en México, donde la instalación de industrias asiáticas ha cambiado la cultura porque tienen que proveerse comida y ciertos estilos para suplir su vida que cambian la cultura local. Hay gente que es muy identitaria y que eso no le encanta. Creo que en Hay otros México no, espacios no es el lugar porque son sumamente que son muy identitarios, muy identitarios. pero eso es parte de lo que también hay que identificar. Si esa cultura que viene del extranjero es una cultura que puede adaptarse al entorno local o que realmente te va a cambiar la identidad local y tú estás dispuesto a lidiar con eso, porque creo que son unos análisis que nunca se han hecho, que ahora se están volviendo muy complejos porque es lo que está haciendo que la gente local no quiera extranjeros, porque están sintiendo que están siendo desplazados no solamente en términos físicos, sino también culturales. Eso ya son problemas del nuevo mundo que también tenemos que analizar, no es solamente pensar en el ingreso puro y duro. Sí, mira, y qué valioso lo que dices, porque y eso va a ser un tema de conversación para otro espacio, que incluso lo estaba viendo, analizando como un caso de los países nórdicos y todo el tema de la migración, cómo ellos están mirando el tema del largo plazo. Y creo que sí, en su momento aportan muchísimo, pero siempre teniendo en cuenta, o sea, ese cuidado de la identidad, o sea, y también cómo pueden enriquecerse ambas culturas, porque si, por ejemplo, yo puedo traer la disciplina o el entusiasmo de algunas culturas que de repente le hace falta a ese lugar, genial, pero de repente también hay cosas que no son tan positivas que pueden entrar. Entonces, ¿cuáles son esas reglas de convivencia o normas de convivencia que el gobierno local pudiera tomar en cuenta a la hora de desarrollar una política pública como esta? Y yo creo que ahora viene, Ana, la herramienta que más me gusta de todas por mi expertise en innovación, y es el tema del desarrollo del I+D abierto. O sea, no solamente es hacer o yo traer e importar lo que multinacionales ya hacen, que tienen el tema de propiedad intelectual de repente en su país y vienen aquí a ejecutar o a desarrollar este modelo, sino que también el tema del I+D desarrollado, de abierto, perdón, nos permite poder nosotros crear innovación aquí, o sea, generar eh, investigación aplicada que se pueda convertir en un modelo de negocios. O sea, que no solamente yo pueda venir a hacer realidad el conocimiento que un tercero ya produjo en su país, que eso nos resta, o sea, al final, porque el hecho de nosotros no tener ese derecho intelectual, esa propiedad intelectual que es producida localmente, nos resta a nivel de el aporte de valor económico que esto puede tener, porque al final esas regalías se quedan en ese país donde se desarrolló esa tecnología. Sin embargo, cuando nosotros podemos generar ese proceso de desarrollo, de investigación localmente, estamos generando un doble tributo, que es como que lo súper mágico que puede pasar en estos centros. Y esto yo me lo llevé por mi experiencia de haber estado, bueno, 2 semanas en Israel, y nos llevaron a visitar un hub de estos de innovación, y una de las cosas que más el experto cuando nos presentaba el modelo era eso. O sea, nosotros aquí trabajamos con todo desde el inicio. O sea, tú puedes llegar con la idea y nosotros te la vamos a incubar, nosotros vamos a generar toda esa curva que tiene que pasar a nivel de la validación de la idea y crear el modelo de negocios de ese producto o servicio, y cómo eso se convierte en el elemento, por ejemplo, en el caso de ellos, que más aporte de valor les da como país, que es el caso de la producción como tal de la propiedad intelectual, porque los activos intangibles, sin lugar a dudas, tienen un elemento disruptor grandísimo. Entonces, esa invitación a que estos distritos industriales también sean pensados como esos hubs de innovación, que es lo que creo que vas a estar desmitificando ahorita a nivel de concepto,
nos permite entender el valor que tiene el derecho de autor y la buena ejecución a nivel de la parte pecuniaria de este derecho humano, porque es un derecho humano, y teniéndolo en cuenta como ese elemento que le va a permitir generar valor económico de una forma diferenciada a la comunidad, pero también dándole visibilidad muchísimo más potente al país y al mismo distrito. Para mí el tema del derecho de autor siempre va a ser algo muy personal, porque creo mucho en que reconocer la producción que alguien ha hecho y entenderlo desde la perspectiva del derecho humano y cómo esa producción puede generar desarrollo, puede generar movilidad económica y el hecho de que se respete y que se pueda estimular en una comunidad, da el traste en que tenemos que como capitalizar ese talento local que está ahí, que de repente no se ha estimulado y que con una buena estimulación podemos hacer cosas increíbles, porque esos muchachos que están en lo politécnico, simple y llanamente con estimular eso, nosotros podemos empezar a generar más espacios de desarrollo de I+D que puedan dar herramientas muchísimo más disruptoras para ese distrito municipal, como es el caso de Jaina, porque ya tenemos muchachos que de repente crecieron viendo cosas, porque si tú estás en la cuna Qué bueno que lo del, mencionas, si tú estás en la porque, cuna, Ana, claro, de la industria dominicana, tu cerebro va a producir eso. claro que sí, estás expuesto. Lo mismo que pasa justamente, este tema identitario, es que ya lo conoces, ya sabes cómo se mueve. Eso es como alguien que crece justamente en un entorno agrario, que te ve Exacto, una planta y sabe decirte, no, esa planta lo que tiene es X, Z o Y. ¿Por qué? Porque eso es cultura general para ellos, si estuvieron cerca totalmente. realmente de esas plantaciones y esas cosas. Entonces, ahí se ve. Aquí también se da justamente en una de las empresas que está en la zona franca, que tiene un centro de investigación y de creación de innovación, que justamente permite a los muchachos que están saliendo de IPA poder conectar con ese centro de investigación y ya comenzar a tener sus pininos en ese entorno, no solamente con lo que pasa. Realmente, por eso te digo que las condiciones están dadas, lo que hay es que realmente crear un esquema articulador, el sentido de pertenencia y tener una estrategia, porque también pasa mucho que tú puedes tener todos los elementos, pero si tú no tienes una estrategia, tú no vas a ver el resultado. Tú puedes tener todos los ingredientes para hacer un bizcocho en tu casa y si tú nunca lo mezclaste para hacer un bizcocho, no vas a hacer un bizcocho. Te vas a comer el huevo por un lado, la harina por otro lado, el suspiro por otro lado y nunca hiciste el bizcocho, pero tenías los elementos. ¿Por qué? Porque tienes que saber hacia dónde vas. Ese tema de la estrategia, que entiendo que fue justamente lo que se buscó con esta resolución, de darle ese nombre y apellido donde la Asociación de Industriales asumió el compromiso de ejecutar, pero hay otros actores que tienen que llegar a la mesa y decir, yo también quiero y mira lo que yo puedo aportar. Porque ¿Hacia esto es un dónde tema vamos todos? hacia dónde vamos todos. Eso tiene que ser la norma. Y ese tema de la memoria histórica yo no la dejo de lado. Porque es que yo he encontrado que nosotros tenemos hasta manglares y yo no lo sabía. Buscando zonas protegidas, me encontré con eso y digo, tenemos uno en el medio de dos parques industriales. Yo llegué y fui y dije, ¿quién conoce esto? ¿Por qué no lo conocemos? ¿Por qué no lo sabemos? Tenemos el tema de las ruinas del ingenio de Nigua, que también es patrimonio. ¿Cuánta gente lo sabe? ¿A cuánta gente le lleva? A mí nunca me llevaron y yo estuve en el colegio ahí al lado. No me llevaron a ver las ruinas. Entonces, realmente nosotros tenemos que tener esta conexión con la identidad, lo que representa, pero también hacernos partícipe para evolucionarla. Porque creo que muchas de las cosas que pasan es que también creemos que la identidad no evoluciona. Y muchas veces la gente ya no se identifica con esquemas anteriores porque evolucionaron y ya no está de acuerdo con la forma de hacer las cosas, pero todo evoluciona y eso es justamente lo que tenemos que hacer, seguir trabajando con el distrito para evolucionarlo hacia donde debería llegar, pero siempre juntos, porque de lo contrario va a ser muy difícil que la estrategia se lleve a cabo. Bueno, Ana, yo aprendí muchísimo el día de hoy y yo creo que Larga y tendida la conversación. exactamente. Y yo creo que eso es un valor que vamos a estar capitalizando en estos espacios. Invitarlos a todos a que se suscriban al canal del podcast, del Papel a la Acción podcast,
que nos den a seguir en las redes sociales, que compartan este contenido con quien ustedes creen que le pudiera ser de mucho valor. Un dominicano en la diáspora, que creo que son la gente que más aportan para el desarrollo de sus comunidades. A ese regidor que usted le ve como mucho ánimo y que tiene, estamos aquí para ayudarles a encontrar un norte en esas ansias que tienen, en ese deseo de ver su municipio diferente, al regidor, al alcalde, a la persona que trabaja en la organización de desarrollo, a las personas que pertenecen de repente a los patronatos de las organizaciones sociales de las comunidades. Este contenido que vamos a estar compartiendo de manera recurrente en el canal, creo que va a visibilizar mucho cómo utilizar las herramientas de la innovación a favor del desarrollo local. Y yo creo, Ana, que lo valioso de aquí, hablamos sobre Italia, hablamos sobre Jaina, y quiero como resaltar, ya que eres, déjame ver si puedo decirlo bien, creo que es jainera, ¿verdad? Sí. Ah, ok. Ya que eres Sí, jainera, ¿verdad? Quiero sí. destacar que Jaina no está intentando ser algo. Y yo creo que eso tiene que quedarse en la cabeza de todos, de que tu municipio realmente tienes que buscar la esencia de lo que es para que pase lo que está pasando en Jaina, porque Jaina está evolucionando hacia lo que siempre ha estado en su esencia. Y creo que ese era el motor de la industrial del país. Y yo creo que ojalá que este contenido lo podamos compartir 10 años después y Jaina esté siendo el motor, o sea, Esperemos. esté fortalecido Ajá. y aún más como el motor industrial de República Dominicana y que esta conversación sirva para motivar no solamente a los actores locales de Jaina, que pretendemos compartírselo a todo el mundo, sino a cualquier actor local para que sepa que desde lo que puede hacer, y haciendo como los ajustes correctos y utilizando de manera acertada una política pública, cuántas acciones se pueden dar. No sé, Ana, si quieras comentar algo así rápido para el cierre. Sí, ahí mi llamado es justamente a que identifiquen qué recursos locales no se están aprovechando, qué cosas deberían estar pasando y ahora mismo no están en acción y qué puede aportar cada uno en la mesa. No busquemos ser los que hacemos todo porque eso no es cierto. Siempre necesitaremos articular. Entonces, vamos a comenzar a crear estos espacios. Justamente nosotras empezamos la conversación. Escríbanos, compartan, cuenten sus experiencias que ustedes han visto, que les duele, porque la realidad es que nosotros queremos motivar la conversación para poder ver cómo se logra el desarrollo local, pero con todos juntos en la mesa. No, y también, Ana, si de repente tu municipio es un súper sector, un súper caso de éxito, que tú quieres que visibilicemos, óyeme, súper También felices de compártenos hacer eso. el sourcing, o sea, hacer toda la investigación, que de verdad a mí es lo que más me apasiona, como llegar a las comunidades, conectar con las comunidades, maravillarme y siempre sorprenderme. A mí, el wow siempre va a estar sobre mí. Ana me dice que yo siempre creo que todo el mundo es muy bueno y por eso a veces me han pasado mis cositas no tan agradables porque yo siempre creo que todo el mundo es como yo, súper bueno. Y después cojo mi piquecito, ¿verdad? Con el que no me hace la cosa como yo la estaba esperando. Pero yo siempre voy a seguir teniendo mucha fe en la gente, a pesar de las grandes decepciones que he tenido. Eh, y yo La creo gente es el que motor del desarrollo, aunque muchos exact- crean que es- no. exactamente. Y yo creo también que las personas pueden cambiar. Yo eso para mí es como lo que más me mueve a trabajar lo que hago, y va a ser como mi punto, ¿por qué razón yo hago lo que hago? O sea, como que es porque yo creo que sí, que la gente puede cambiar, que la gente puede cambiar en lo que está errado. Y yo quiero, antes de cerrar, y para hacerle un homenaje también a todo lo que has comentado sobre el municipio, porque de repente no es un municipio del que hablamos tanto, Ajá. pero creo que todas las datos, todas las cifras que nos has dado son valiosas para homenajear el hecho de nosotros contar con un distrito industrial en nuestro país que está tan cerca de la capital. Y yo creo que ese título, y lo voy a poner aquí, de distrito industrial, no es una meta alcanzada, es un punto de partida. O sea, esto es este nombre que representa. Jaina hizo ya lo más difícil, que es de montar que podía sanear su entorno y atraer la atención del Estado. Recuérdense que inicié diciendo que
tenía una etiqueta sumamente excluyente. Y ahora le toca ¿a quién? Al gobierno local y a la comunidad técnica decidir qué tipo de distrito industrial quieren gestionar. Entonces no se trata de que las empresas tomen la iniciativa, se trata de que el entorno local se convierta en el socio que las empresas no sabían que necesitaban. Entonces, así como, como vimos en Italia, no, eso no cae del cielo, sino que se crea del papel y desde el desarrollo que construye ese calle a calle, esa escuela a escuela, con la visión clara de quiénes quieren ser y cómo ese accionar, esa política pública puede hacer que, en el caso que vimos de éxito de Italia, de este municipio, convertirse en el productor de más del 75% de las botas de esquí, uno de los deportes como más luxury o de lujo que pueden existir. Entonces, aquí entra mucho las preguntas que nosotros como actores de los gobiernos locales, porque cada uno pertenece a un municipio, debe de hacerse. ¿Qué activo de tu territorio está dejando de pasar, de pasar para no sentarse a la mesa con el sector productivo? O sea, ¿quién no está en esa mesa que lo necesitamos? Y entender que y creo que la palabra aquí de toda la conversación es entender cómo ese call to action de llamado a la acción, ¿verdad? Que el inglés a veces nos está acabando a todos, de hacia dónde vamos todos, puede transformar la forma de pensar y pensarse una visión tan ambiciosa como ser un distrito industrial, como ser el motor de la industria de la República Dominicana, tener en cuenta que solos no lo podemos hacer, que todos tenemos que poner de nuestra parte para que esa visión se pueda dar y que sea tan normal como digo yo cuando estoy trabajando temas de innovación social, que nadie recuerde que en algún momento de la historia Jaina fue etiquetada con una etiqueta tan excluyente como una de las zonas más tóxicas del mundo, sino que los nietos de los hijos de Ana le parezca como tan normal que que este sea el motor de la industria dominicana, que nadie recuerde aquello que realmente no le aportó valor y que es sumamente normal eh, profesionalizarse en carreras industriales, en carreras STEM en esta zona, porque eso es lo que mueve el quehacer de esa comunidad. Y creo que un poco de lo que buscamos en el podcast es esto, o sea, romper los paradigmas, cambiar el sistema y nada, invitarlos a todos y a todas. Yo soy la persona que da las conclusiones más largas, las introducciones más largas. Perdón, ¿verdad? Perdón, pero yo siento que los espacios de este tipo, así como nos lo estamos disfrutando nosotros, el otro tiene que también disfrutárselo, porque si no se lo disfruta, por lo menos yo que soy consumidora adicta de contenido, de podcast, de películas, Sí, tal. yo si no me río, si no lo disfruto, o sea, yo no vuelvo otra vez a ese podcast o a ese contenido que estoy consumiendo. Y nada, de esto se van a tratar estas dinámicas que van a ser un poquito entre lo técnico, entre esta conversación entre dos amigas, ¿verdad? Que disfrutan mucho su profesión, que aman mucho lo que pueden hacer y aportar desde lo que saben. Y aquí lo que vamos a hacer es sacar el 200% a Ana, ¿verdad? El jugo y yo tratar de ver cómo introduzco esa visión de las herramientas sociales y de las herramientas que se utilizan para generar innovación social en ese proceso, para que no se quede detrás ese accionar sin tener en cuenta a la gente y al medio ambiente. Así que yo feliz de haber iniciado este espacio de cooperación con Ana, de colaboración. Y yo creo que la pregunta y la afirmación es esa, o sea, hacia dónde vamos todos. Y nada, pueden seguirnos en las redes sociales como del Papel a la Acción Podcast. Y Ana, ¿dónde te encontramos? Lo vas a encontrar en la descripción, va a estar mi enlace a mi perfil. Exactamente, para que la busquen en LinkedIn y en las redes sociales también. Y que disfruten muchísimo el contenido que con tanto amor hemos preparado para ustedes. Y nada, nos vemos en una próxima conversación que sé que la vamos a disfrutar. Espero que no sea tan larga como esta. Pero Buen nada, video.
pero teníamos que expresarnos. Exactamente. Y yo creo que cuando estamos hablando de lo que nos apasiona, nosotros transmitimos esa Las cosas, pasión sí. y yo Las creo que la horas gente se se, van muy rápido. exactamente, la gente se va a quedar. Así que nada, disfrutarlo muchísimo y súper felices de haber compartido con ustedes. Así que suscríbanse en el podcast del Papel a la Acción, denle a seguir, a que le ponga la notificación porque este contenido va a estar sumamente potente. Todo este 2026 venimos con mucho contenido, con muchas colaboraciones, porque nosotros sí entendimos esa frase de que hacia dónde vamos todos. El hueco siempre sabe trabajar con todos y con todo el mundo. Nada de trabajar solo, porque solo no se va a llegar a ningún lado. Así que sumamente feliz, Ana, de haber compartido contigo este espacio. Gracias por el espacio y nos seguiremos viendo. Nos vemos.